Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder bendecir su nombre, pero también poder meditar en su bendita palabra. Quiero invitarles a poder buscar en sus Biblias el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 19, versículos 1 al 3. Proverbios 19, versos 1 al 3. Vamos a hablar de 3 importantes consejos para caminar en la vida. 3 importantes consejos para caminar en la vida. Dice el texto: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Bien, en estos días en que hemos tenido que guardar cuarentena, algunos más que otros y en diferentes circunstancias, hemos extrañado quizás el poder salir y ver lo que está pasando fuera de las casas, el poder estar en las calles, en un vehículo, pero de repente algunas personas que teniendo la costumbre de correr o caminar, pues han extrañado esta buena costumbre, algo muy saludable, como lo es el poder salir y caminar, ya sea en la vía pública o en un lugar dispuesto para esto. Si usted es alguien que disfruta el poder caminar o correr como una forma de ejercicio, como una forma de relajarse, quizás usted ya ha oído algunos consejos muy importantes para poder hacerlo, especialmente si uno va en la vía pública, uno necesita tener algunos buenos consejos para poder hacerlo. Entre esos consejos, algunos nos recomiendan que si uno va a salir y caminar o correr en la vía pública junto a una carretera, por ejemplo, conviene llevar ropa muy vistosa y llamativa por vehículos o alguien circulando en diferentes tipos de vehículos para que uno pueda ser visible y puedan así respetarle. Ropa vistosa, llamativa, para poder ser vistos. Poder ir en el sentido correcto también es importante. Hace muchos años escuchaba esto, pero siempre se aconseja que cuando camine o uno corre, poder ir en sentido contrario a los vehículos, es decir, el que los vehículos vengan de frente, le permite a uno el poder hacer algún tipo de movimiento si a un vehículo se aproxima hacia uno, le permite ver que el vehículo viene, pero si uno corre en la misma dirección, el vehículo viene por atrás y uno no lo nota, no se da cuenta. Algunas veces será el lado izquierdo de la carretera para poder encontrarlos así de frente. Se necesita también conocimiento, conocer el camino que se va a recorrer. Si el camino, por ejemplo, tiene agujeros, rocas, pueden hacer que uno pueda sufrir un accidente y causarse un daño. Y caminar o correr alerta por cualquier percance en el camino o junto al camino, un animal peligroso o algo, conviene correr o caminar alertas. Bueno, habría muchos otros consejos que podríamos considerar, pero si usted se pone a pensar en lo que yo acabo de decir, pues son cosas que sí, ya sea que uno vaya a caminar por necesidad o por trabajo o por ejercicio o distracción, vale la pena considerar estos consejos. Habría muchos que podríamos mencionar, pero hoy, esta noche, yo quiero que podamos pensar, así como hay muy buenos consejos para poder caminar en la vía pública, hay consejos que Dios nos da para que nosotros podamos ir en el camino de la vida. La Biblia usa mucho la figura de caminar en el sentido de nuestro vivir o la forma en que nosotros estamos viviendo. Entonces, Dios, a través de estos 3 versículos del capítulo 19, nos da 3 consejos para que nosotros podamos vivir
cómo vivir, vivir bien, terminar bien nuestra vida y transcurrir nuestra vida gozándola y teniendo la bendición de Dios. El primer consejo que el Señor nos da es: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Este es un proverbio que se repite en el capítulo 20, hablando de que es mejor ser pobre, pero caminar en integridad. Mejor no tener muchos bienes, pero poder vivir de una manera en que uno vive en la integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, el diccionario nos dice que la palabra nos habla de que integridad tiene que ver con que no carece de ninguna de sus partes, está completo. Hablando de persona, aspecto moral, dice que es recta, proba, intachable. También el concepto de totalidad, plenitud y rectitud. Entonces, la idea es completo. En la Biblia encontramos cómo el Señor usa esta palabra y tiene que ver con un corazón que precisamente tiene los motivos correctos. La primera vez que se menciona esta palabra en la Biblia es en Génesis capítulo 20, versículos 5 y 6. Si usted recuerda la historia de Abraham en Gerar, cuando él llega donde Abimelech, su esposa, como leíamos, su esposa es tomada por Abimelech porque Abraham miente, dice una media mentira, que ella es su hermana y no dice que es su esposa. Engaña, en realidad está engañando, diciendo medias verdades y medias mentiras. Engaña y dice que ella es su hermana y no dice que es su esposa. Y dice que Gerar, Abimelech estaba preparándose para hacerla su esposa. Pero el Señor le habló en sueños y le dijo que él iba a morir porque la mujer que tenía allí era una mujer casada. En el versículo 5 dice Gerar: ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Escuche, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Entonces Abimelech describe cómo había actuado él y Dios lo resume que lo había hecho con integridad de su corazón. ¿Cómo había actuado? Con sencillez de corazón y con limpieza de sus manos. Entonces, según la Biblia, actuar con la sencillez de corazón, que tiene que ver con hacer las cosas sin intenciones de maldad, con intereses mezquinos, ocultos, y la limpieza de manos, que tiene que ver con no hacer las cosas con maldad o de manera mezquina. La una cosa tiene que ver con intención y la otra cosa con la forma de hacer las cosas, y está mezclando ambos aspectos. Dice que esto tiene que ver con integridad. ¿Por qué? Porque para Dios el corazón que guarda la pureza está completo. Pero mientras nosotros permitimos que la maldad vaya llegando, eso va siendo incompleto, imperfecto, manchando y deteriorando el corazón nuestro. La integridad también para el Señor tiene que ver con que nuestro corazón no esté dividido entre seguirle y servirle a Él y seguir y servir otros dioses. La integridad tiene que ver con que en la relación que tenemos con Dios, nuestro corazón no se esté inclinando al otro Dios, que sería el Dios falso, porque solo hay un Dios verdadero. La integridad tiene que ver con buscar al Señor con sinceridad, sin que nuestro corazón se esté inclinando a nada más. Vea usted en el libro de Josué, Josué capítulo 24, vamos a leer un versículo antes de un versículo que conocemos muchísimo. Josué 24, 14, es el 15 que citamos con mucha
muchas veces, pero note lo que dice el versículo 14, Josué 24:14, está hablando Josué. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces es Josué quien se está poniendo como ejemplo de integridad, porque él está diciendo: yo quiero servir al Señor con todo mi corazón y no voy a permitir que otro Dios robe el lugar que él tiene que tener en mi corazón. La integridad tiene que ver con las intenciones, los propósitos del corazón. Tiene que ver con que nosotros estemos buscando agradar al Señor en lo que nosotros estamos haciendo. El opuesto de la integridad es la perversidad. La perversidad. Interesante, porque perverso en el idioma original es Nabal y es un nombre bíblico. Tiene que ver con la necedad, con la maldad. Perverso tiene que ver, y el significado tiene que ver con lo pecaminoso, con lo malo. La primera mención de perverso, porque es la segunda parte de nuestro versículo, dice que mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso, que el de perversos labios, que el de perversos labios y fatuo, fatuo es malo, necio, y este es el nombre verdaderamente en hebreo de Nabal. Perverso tiene que ver con maldad, pecaminosidad. La primera vez que se menciona en la Biblia es en Números 14:35, después que el pueblo se revela al Señor cuando regresan los espías. Números 14:35, dice la Escritura: yo Jehová he hablado, está dando la sentencia por el pecado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces, la palabra perverso tiene que ver con maldad, pecaminoso. En Deuteronomio 32:5, la Biblia dice, Deuteronomio 32:5, la corrupción no es suya, está profetizando Moisés. La corrupción no es suya, está hablando de Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, es mala. La Biblia entonces nos pone dos maneras de vivir: buscando la integridad, donde buscamos que nuestro corazón actúe con intenciones puras, sinceras. Interesante, porque la primera vez que se menciona en la Biblia la menciona de un hombre gentil. Allí está Abimelech, es un rey gentil, pero este hombre, a pesar de que era un gentil que no tenía conocimiento del Señor, este hombre quería hacer las cosas bien. Había mandado a tomar a la esposa de Abraham, pero él iba a llevarla por el proceso de matrimonio porque él quería casarse con ella. Iba a ser una más de sus esposas, pero quería hacer las cosas bien. Y Dios reconoció eso. Siendo un hombre inconverso, Dios reconoce que está queriendo hacer las cosas con buenas intenciones. Qué tremendo es que muchas veces los que conocemos al Señor somos conocidos porque nosotros actuamos de una manera chueca, porque lo que hacemos no lo hacemos siendo sinceros con los que tratamos, con los que actuamos, desde la casa. Cuando la esposa quiere que se haga algo en la casa, entonces se pone como molesta, comienza a llorar, comienza a hacer las cosas mal para que el esposo haga lo que ella dice. Eso es actuar con perversidad.
no con limpieza de corazón. Que el esposo entonces se hace el bravo y entonces quiere gritar y hacer las cosas buscando manipular a sus hijos o a su esposa. En el negocio, en el trabajo, comenzamos a actuar y estamos haciendo confabulaciones, no las cosas honestamente. Nunca decimos las cosas como son, sino que andamos buscando aparentar las cosas. ¿Sabe? Dios dice que valdría la pena que perdiéramos todo, pero que estuviéramos dispuestos a tener un corazón con pureza y con sinceridad, sin malas intenciones, sin malicia. Porque eso ya es perversidad. Aquí está hablando de la lengua perversa, de los labios perversos, porque las palabras que decimos siempre están buscando mover las situaciones, las circunstancias y las personas, queriendo poner a otros en mal para que nosotros podamos tener una oportunidad. Usted no necesita poner en mal a nadie, ni hacer ver las cosas diferente. Usted lo que necesita es la gracia de Dios para que le vaya bien. Dios le va a sacar de la pobreza y le va a dar lo que usted necesita y más allá de lo que usted necesita para que viva bien, viva contento, como aprendíamos el domingo. Dichoso, satisfecho, no por lo que tiene, sino porque el Señor le da esa gracia en su corazón. Pero muchas veces nosotros nos prestamos para andar en la perversidad y desechamos la integridad que el Señor la da. Necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón. Cuando sentimos egoísmo, cuando sentimos envidia, tenemos que llegar delante del Señor y decirle, por favor, Señor, ayúdame, quiero ser íntegro. Yo no quiero que mi corazón esté cercenado, esté cortado por estos sentimientos de maldad. Y actuando de esta manera, viviendo de esta manera. Hay personas que si no están haciendo cosas chuecas en los negocios, no pueden hacer negocios. Los creyentes no podemos ser así. Mientras nosotros actuamos con integridad, Dios siempre nos va a respaldar, Dios siempre nos va a ayudar, Dios siempre nos va a rescatar. Así es de que debemos constantemente estar revisando nuestros propósitos, revisando lo que nosotros tenemos en el corazón. La segunda cosa de la que el Señor nos dice, y en el libro de Proverbios encontramos estos opuestos, en el capítulo 10, versículo 9, o en el capítulo 11, versículo 3. Pero luego la Biblia nos habla, en el versículo 2, dice la Biblia, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Aquí nos habla de que el alma necesita la ciencia. El alma que no tiene ciencia no es buena. Pero alguien dice, yo me preocupo por estar muy al día con la ciencia, tengo revistas científicas y yo sé de conocimientos tecnológicos, médicos, mecánicos, tanto conocimiento que ahora, al que ahora nosotros podemos tener acceso. Pero en realidad no está hablando del conocimiento humano. En esta parte el Señor está hablando del conocimiento de Dios. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí, el segundo consejo para vivir, para caminar, es camina con buena dirección. Camina con buena dirección, o dicho de otra manera, bien dirigido. Camina bien dirigido. Nuestra alma no va a estar bien si nosotros no tenemos ciencia o conocimiento. Pero esta ciencia, la palabra ciencia significa en la Biblia conocimiento. Pero este conocimiento del que está hablando no es el conocimiento humano, es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de la persona de Dios y de sus caminos. Esta es una necesidad urgente. ¿Sabe? Dice que si no tenemos ciencia, nuestra alma no es buena. Y oiga, ¿cómo es el Señor? Porque está hablando de lo que somos,
Necesitamos conocerlo a Él. Conocerle a Él nos va a cambiar. Nos va a hacer el tipo de personas que caminan bien, que vive bien. No que se apresura. Porque el que se apresura, dice, el que corre, el que se apura sin considerar a dónde va, peca. Si usted comienza a correr en un lugar donde no tiene luz, la piedra más pequeña va a hacer que su pie se va a torcer y usted lo puede quebrar. Usted necesita saber dónde su pie se va a poner. Usted necesita saber dónde va a dar ese paso que le permite avanzar. Si usted está pensando en el correr o el caminar físico, es igual en la vida. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer su palabra. David decía en el Salmo 109, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero al principio, él dice que bienaventurados son los que guardan sus caminos, los que guardan su ley. Y él comienza a hablar de la relación entre el ser humano y la palabra de Dios, y en este caso, de Dios. Dios, no podemos acercarnos a usted y decir, sí, yo quiero vivir bien, así es de que voy a ver cuáles son los tips, cuáles son los consejos que Dios tiene. No, usted tiene que conocer a Dios, usted tiene que encontrarse con Él, usted tiene que establecer una relación personal con Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, usted nunca va a caminar bien, porque en esto de la vida, usted necesita que Él le tome de la mano y le lleve. Porque habrá momentos donde usted no va a tener la fuerza, si solo el poder de Cristo le va a sacar adelante en las partes difíciles de la vida. Usted necesita conocer a Cristo, y una vez usted le entrega el corazón y le conoce, usted necesita aprender a dejarse llevar por Él para que le dirija en la vida. Habrá momentos en que hay que caminar despacio porque el camino es demasiado peligroso, difícil. Y si nosotros nos apresuramos, vamos a pecar y vamos a destruir nuestra vida. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 8. El capítulo 8 es la sabiduría hablando. Aquí está Cristo personificado como la sabiduría. En el capítulo 8 del libro de Proverbios, en el versículo 12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Mire bien. Y si todavía tiene dudas de esto, vaya al Nuevo Testamento, a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, donde dice, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. La Biblia claramente dice que Cristo es la sabiduría. Entonces, aquí en este capítulo 8, cuando la sabiduría está hablando, es que Cristo está hablando. Y dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo. Él es el que halla, Él es el que da la ciencia de los consejos. Para vivir bien necesitamos que el Señor nos guíe, nos dé su sabiduría y nos dé su conocimiento. Y mire, yo lo hice, vaya por la Biblia y va a ver que esta palabra ciencia siempre está relacionada con sabiduría. Van juntas, no se pueden separar. Sabiduría y ciencia van juntas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hubo un ejemplo, el que llegó a ser el hombre más sabio, Salomón. Llegó a ser el hombre más sabio porque reconoció que él necesitaba que el Señor le guiara, que el Señor le diera la sabiduría. Su papá hizo un buen trabajo porque en el tiempo, siendo un hombre mayor, pero su papá David se dispuso para enseñarle a Salomón a conocer al Señor, a buscar al Señor. Y un día cuando él está hablando con el Señor le da el cheque en blanco y le dice, mira, dime lo que quieras y yo te lo doy. Y él le dice, Señor, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, le dice en el verso 10,
Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Esa fue la petición de Salomón, sabiduría y ciencia. ¿Cuánto estamos buscando nosotros conocer más del Señor, de su consejo, de su dirección? Muchos de nosotros, si vemos hacia atrás y vemos el camino que hemos recorrido en nuestra vida, muchas veces emocionándonos por cosas hemos tomado decisiones equivocadas. Quiero hablar a usted que está joven, especialmente a usted que está joven. Ya usted llegó a la adolescencia y todos cuando llegamos a la adolescencia queremos andar en los caminos de nuestro corazón y en la vista de nuestros ojos. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nos gusta, como nos parece. Y nos parece que nosotros sabemos todo y que sabemos más que los demás. No solo usted, yo también y todos nos pasa. Es parte del proceso de crecer. Pero yo le animo, deténgase, comience y busque al Señor, para que cuando usted no sea un hombre mayor o un anciano, cuando llegue a ser un anciano, no mire atrás y tenga tanto de qué arrepentirse. Un hombre que era un hombre que creía en Dios, pero que muchas veces actuó con su astucia. Cuando ya era un anciano de 131 años y le dijeron que cómo había sido su vida, cómo eran esos años, cómo los había pasado. Él dijo que esos años eran pocos y malos. 131 años, pocos y malos. Porque fue hasta que fue ya mayor que él comenzó a aprender a andar en el Señor y no ya andar en su astucia y en sus pensamientos y en los consejos de otros. Por favor, usted va a tomar decisiones importantes. Usted va a tomar la decisión de con quién se va a casar. Usted va a tomar la decisión de a dónde va a trabajar. Usted va a tomar decisiones importantes de dinero, de la vida misma. Usted necesita entregar su vida al Señor para que Él le dirija, para que no venga después todo golpeado y magullado con el montón de pedazos, diciéndole, Señor, ayúdame. Y Él siempre nos ayuda, pero los pedazos siempre van a estar allí. Algunos de nosotros no queremos entender. Las cosas no están yendo bien en el hogar, no están yendo bien en el negocio, porque todo el tiempo queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y el negocio nos emociona, nos dicen que vamos a ganar bastante, pero no nos fijamos, no vemos si lo que vamos a hacer agrada a Dios. Y ¿sabe? Ni queremos pensar en eso, porque entonces se nos va a echar a perder el negocio. No, tenemos que considerar, ¿esto que voy a hacer agradaría al Señor? ¿Está hecho con integridad, con buenas intenciones? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En la casa, queriendo hacer y tomar decisiones apresuradas, presionando para convencer a otros. Necesitamos tomarnos un tiempo buscando al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto esperar que Dios responda antes de actuar, antes de tomar una decisión? Por eso es que muchas veces hemos cometido errores que tenemos que cargar toda nuestra vida. Pero no es el Señor el problema, es que nos falta ciencia, es que necesitamos conocerlo más a Él, conocer más sus caminos. Salomón, mientras estuvo buscando la ciencia del Altísimo, todo le funcionó bien, pero luego se alejó del Señor. Y ese tiempo que se alejó del Señor le costó todo el futuro de su hijo. Y le costó el reino a su hijo, afectó hasta su siguiente generación. Necesitamos caminar con buena dirección. Y por último, necesitamos caminar conscientes. Necesitamos caminar conscientes. Han habido muchos accidentes porque de repente mientras vamos conduciendo nos hemos dormido. Personalmente puedo contar varias experiencias donde yo me dormí por segundos y estuve casi en instante de golpear un vehículo o salirme de la calle. Yo puedo contar esas historias porque pasé la experiencia de conducir con mucho sueño y de repente casi pasar 1 o 2 segundos dormido.
No es una buena idea, es un gran riesgo. Y solo por la misericordia de Dios sé que no me maté. Uno tiene que estar consciente, uno tiene que estar bien despierto. Pero ¿de qué está hablando este versículo? Dice, verso 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Debemos de ser conscientes de cómo estamos caminando. Debemos de ser conscientes de todos los errores y los pecados que estamos cometiendo. Debemos de salir de la isla de la fantasía. Debemos de salir de esos sueños despiertos para ver la realidad de cómo estamos caminando. Porque lo cierto es que muchas veces nosotros nos salimos del buen camino y ya entramos en una vereda y después de salir de la vereda nos metemos en arrabales, pero estamos obstinados que vamos bien. Y cuando terminamos totalmente perdidos, entonces reaccionamos y decimos, no, es que el Señor a mí no me quiere, es que el Señor a mí no me bendice, a aquel lo bendice, pero a mí no me bendice, miren dónde estoy. ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes de la realidad de nuestros actos. No estamos actuando con sencillez y con humildad para ver en realidad lo mal que estamos viviendo. Luego le echamos la culpa al Señor. Por favor, esto no es la Biblia, es una frase que encontré en estos días, pero me pareció muy interesante. Escuche esto, dice así esta frase: el malvado culpa a Dios, el religioso culpa al diablo, el escéptico a la suerte, el necio culpa a los demás, pero solo el de espíritu recto sabe decir, son las consecuencias de mis actos. ¿Entiende? Le echamos la culpa al Señor, o el que no cree a Dios a la suerte, o le echamos la culpa al diablo, pero nunca somos lo suficientemente conscientes y honestos con nosotros mismos para decir, yo cometí el error. Y esto es crítico, esto es muy crítico, porque si no somos conscientes de nuestros errores y pecados, Dios no nos puede ayudar. Dios no puede echarnos la mano, porque nosotros estamos resistiéndonos a enfrentar la verdad, la realidad. Muchos de nosotros decimos, no, es que este hijo me salió malo. No, los hijos no salen malos. Los hijos son el reflejo del trabajo que nosotros hacemos con ellos. Y reflejan mucho de lo que nosotros somos. Más de lo que generalmente nosotros queremos admitir. Pero esa es la verdad. Y necesitamos despertar de la fantasía, de lo que nosotros pensamos que somos tan lindos, tan buenos, tan perfectos, para ver la realidad de lo que estamos haciendo y de cómo estamos conduciendo nuestra vida. Dice el proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino. Son nuestros errores, son nuestros pecados. La falta de ciencia, del conocimiento, nos impide ver la realidad, porque no estamos viendo como debemos de ver, porque no estamos viendo al Señor ni estamos viendo su consejo. Y nos engañamos a nosotros mismos, y son nuestras decisiones insensatas las que han hecho que estemos mal. Pero nosotros nos enojamos con Dios, le echamos la culpa al Señor, cometemos el error y nos enojamos con aquel con quien tendríamos que estarnos disculpando y pidiéndole perdón por cómo hemos echado a perder nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestros negocios, nuestros trabajos. ¿Cómo nos va a ayudar si nos paramos allí? Debemos enfrentar nuestros errores y pecados y arrepentirnos y buscar a Dios con fe para que Él arregle nuestros desastres. Cuando yo estaba pensando en este proverbio, solo pensé en David. David fue un hombre que continuamente estuvo buscando al Señor,
que él cuando hacía una cosa consultaba a Jehová y le preguntaba, Señor, me quedo aquí, me voy, ayudo a esto, me quedo con esto. Siempre le estaba preguntándole al Señor. Un hombre que buscó la ciencia, el consejo, pero cometió errores. Pero llegó el momento donde tuvo que reconocer que él había fallado. Cuando Natán llegó, cuando termina la historia, cuando le dice, tú eres ese hombre, David dijo, yo pequé. Y a mí me llama la atención, cuando él termina de decir, yo he pecado, la siguiente frase que el profeta dijo es, no morirás. O sea, David no sabía, pero estaba en una lita. Pero el arrepentimiento permitió que no muriera. Tuvo consecuencias terribles. Pero la siguiente vez, él cometió otro error. Él censó al pueblo. Y le dijeron, no, David, no es una buena idea, no lo censes. No, yo lo voy a hacer. Es que esto es lo que quiero hacer y yo soy el rey y se va a hacer lo que yo diga. Y censó al pueblo. Después que había censado al pueblo, él se apesadumbró. Pero venían las consecuencias. El ángel de Jehová comenzó a destruir la ciudad de Jerusalén y una gran mortandad comenzó entre el pueblo. Y hubo un momento donde David, viendo lo que había pasado por lo que había hecho, se para delante de Dios y le dice, Señor, yo pequé, yo soy el culpable. No, estas ovejitas no tienen la culpa, Señor. Es sobre mí la culpa y el pecado, sobre mí la casa de mi padre. Debió ser terrible, muy humillante. Todos lo estaban viendo, el rey de Israel allí hincado, reconociendo que había sido un gran necio y otros calificativos más de insultos que podríamos mencionar. Pero allí está humillado delante del Señor. Y en medio de todo aquel desastre, la misericordia de Dios llegó. ¿Sabe que allí Dios le dice, haz un altar? Y David hizo un altar. Y llegó la respuesta del Señor y paró la mortandad y pudo llegar la bendición a la ciudad. Pero David tuvo que estar dispuesto. No fueron los que contaron, no fue el general que no insistió más, fue su error, fue su pecado. Y él llegó delante de Dios y lo pudo reconocer. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con el Señor? ¿Cuántas veces nosotros le hemos echado la culpa a Él? Cuando Él en verdad es el único que nos ha estado ayudando, que el único que nos ha estado rescatando, es el único que ha estado con nosotros. Pero nuestro corazón se vuelve y se ensoberbece. Y nos irritamos, nos enojamos con Él. Vale la pena que nos detengamos y podamos examinar nuestra vida y ver que en realidad no estamos viendo las cosas como son. Estamos viendo al amigo como enemigo y a los enemigos como nuestros compañeros. Dios quiere que podamos pensar, porque la forma en que nosotros estamos viviendo hoy, la manera en que caminamos, va a definir dónde terminemos. Esta noche, si usted no tiene a Cristo, si usted no ha arreglado su vida con el Señor Jesucristo dijo que no solo Él es la sabiduría. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Si usted le conoce y se desvió, usted tiene que regresar al camino. Si usted todavía no ha llegado y está en camino de muerte, yendo al infierno, usted tiene que buscarlo porque Él es la puerta también. Y Él es el camino. Y solo en Él hay una esperanza y una posibilidad, la única posibilidad para nuestras almas. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tú has estado en nuestro camino. A pesar de que hemos torcido nuestro camino. Hemos sido nosotros los que constantemente hemos cambiado e ido en una cantidad de direcciones equivocadas, pero tú siempre has estado allí, junto a nosotros.
Y tu mayor anhelo, Señor, es estar en nosotros y guiar nuestros pasos, nuestro camino. Señor, en este momento te pido por alguien que esté escuchando y a quien tu Espíritu Santo le ha permitido entender que es necesario encontrar el camino, pasar por la puerta para poder terminar bien. Que sea tu Espíritu quien pueda dar la convicción, Señor. Mientras oramos, usted que ha escuchado estas palabras, quizás usted en este momento el Señor le ha llevado a revisar su vida y ver muchas cosas que usted ha hecho, que usted entendía o ha entendido ahora, en las que usted se equivocó, que usted erró el blanco. Fíjese que esa es la definición casi literal de lo que es el pecado, errar el blanco. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Solo Él fue el único que nunca pecó, Jesús, el Hijo de Dios. Vino y vivió en este mundo, nunca pecó, no se equivocó, todo lo hizo perfecto porque Él era y es Dios, el Dios eterno. Pero lo trataron como que fuera el peor delincuente y le dieron la sentencia más tortuosa, más dolorosa, la cruz. Porque de esa manera Él estaba pagando el castigo por nuestros pecados, sufriendo el castigo de nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos. Y esta noche Él quiere decirle que quiere tomarle a usted en sus brazos para llevarle y conducirle por el camino, para que usted pueda vivir una vida buena, plena, abundante. Pero usted tiene que confiar en Él, tiene que creer en Él y entregarle su vida y su corazón. No funciona de otra manera, ni a medias, ni por momentos. Tiene que rendir su vida a Él, confiar en Él. Y Él le promete vida abundante, vida eterna, vida con Él. Allí donde está, ríndale su vida a Él. Órele y pídale que venga a su corazón, que sea el Señor de su vida. Si es su deseo, dígale así: Señor Jesucristo, muchas gracias, porque tú sufriste por mí, cargaste mi culpa y llevaste mi castigo. Yo he pecado, yo he fallado, y hoy te pido que me perdones de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Sé mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Si usted ha creído en Él y usted le ha invocado, la Escritura dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor le promete vida eterna por creer en Él e invocarle. Y si esa es su situación, nosotros nos gozamos mucho. Nos gustaría saberlo. Quizás en la siguiente vez usted puede escribir en el chat si gustaría que nos pusiésemos en contacto con usted o con alguien que usted conoce que es creyente, que ha conocido a Cristo, le ha rendido su corazón y le sigue, para que le dé los consejos de cómo continuar. Esta noche también quiero hacer otra invitación. Si usted ya se había rendido a Cristo, pero esta noche usted puede decir: yo sé que me he salido del camino. Yo sé que no he hecho lo que Él quiere. Esta noche yo le animo para que usted venga a su Padre Celestial. Y allí entre usted y Dios, nadie más tiene que conocer los detalles. Entre usted y Dios, su Padre Celestial, usted que ya antes ha recibido a Cristo, pídale el perdón por haberse desviado, por haber desobedecido, por haber ido en pos de lo que no es Él. Y dígale: Señor, yo quiero con tu ayuda caminar tus caminos, que tú vayas delante y yo detrás tuyo, sin salir ni a izquierda, ni a derecha, ni a ningún otro lado. Caminar contigo. Allí entre usted y Dios. No se necesita nada más. Si usted ya tiene a Cristo, solo que su corazón vuelva a buscar
la limpieza, la integridad, la pureza del perdón y la limpieza que el Señor nos ofrece por el arrepentimiento. Señor, muchas gracias por siempre estar dispuesto a ayudarnos, a aconsejarnos y ayudarnos. Padre, yo te ruego, te suplico por mí, reconozco mi necesidad de caminar contigo, de caminar, Señor, buscando la integridad y no la perversidad. Señor, te ruego que me ayudes para poder conocerte más y conocer más de ti, para no apresurarme y equivocarme. Y te ruego que me permitas, Señor, ser consciente y dispuesto a buscarte a ti, arrepentido y no enojado. Muchas gracias por lo bueno que has sido y porque tú siempre nos ayudas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Brandon Salgado va a cumplir años el viernes y damos gracias a Dios por eso. Queremos felicitarle desde ahora y también el viernes. Así es de que nuestra felicitación va para Brandon. Y ahora cantamos a nuestro Señor y vamos a pedir a nuestro hermano Carlos que nos dirige cantando. Que el Señor le bendiga.